Hola a todos, bienvenidos a El Lugar de Encuentro. Hoy estamos aperturando nuestro primer episodio del podcast que estamos haciendo. Hoy me encuentro con mi esposa Ana José. Me presento, mi nombre es Daniel y hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes de ahondar sobre ese tema, creo que este proyecto ya llevamos como un año planificándolo Más o menos. y teníamos todo el equipo, las cámaras, las luces, pero estaba todavía ahí como que ¿cuándo lo hacemos? Mañana. Y vamos de mañana en mañana. Iba de mañana en mañana porque literal, hoy me traje las cosas para grabar y llegamos a la casa y de pronto a dormir y hasta el día siguiente. Sí, es que tenemos como una vida bien ajetreada, trabajo, iglesia, ministerio, y entonces casi no nos daba el tiempo y prácticamente la casa la ocupamos casi como un hotel, solo a dormir. Entonces, bienvenida a nuestro primer podcast. Gracias. Pues no estoy acostumbrada a tener tantas cámaras viéndome literalmente, pero creo que siempre las primeras experiencias son buenas y también es como algo nuevo que tal vez no me siento cómoda porque a pesar de que sí trabajo un poquito en esto de las redes sociales, no estoy muy acostumbrada a estar grabada en otra dimensión, o sea, a ser filmada en otra dimensión, pero pues aquí estamos. Y creo yo que los temas que vamos a estar tocando van a ser de demasiada edificación. Entonces, ese es el mejor propósito y vale la pena estar aquí sufriendo con todas las luces y toda la vaina que tenemos aquí. Bueno, arranquemos entonces. Hoy tenemos un tema, como dije al comienzo, muy interesante. Y para los que ya están queriendo saber cuál es, hoy vamos a tocar o vamos a hablar sobre por qué Dios busca verdaderos adoradores o adoradores verdaderos. Y tenemos como muchas referencias en la Biblia de cómo Dios nos habla, pero a veces como partiendo desde un inicio. ¿Qué es la alabanza y qué es la adoración? ¿Qué significa o cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Alabanza, ¿cuál es la diferencia de la adoración? No sé si querés iniciar vos con eso o arranco algo yo diciendo algo sobre eso. Dale, vos aquí agarraste y después solo me pasas la guitarra a mí. Ok, entonces para mí, yo quiero como marcar, o en mi opinión, marcar una diferencia entre alabanza y adoración. Y me pongo a reflexionar mucho en la vida de David, porque prácticamente en sus salmos que él escribió, la mayoría son de alabanza. Alabanza es exaltar el nombre de Dios, alabanza es glorificar el nombre de Dios, hacerlo más grande, magnificar lo que es Dios, lo que Él representa para nosotros. Por lo general uno dice, ¿verdad?, que en la iglesia hoy vamos a cantar 3 cantos de alabanza y luego 3 cantos de adoración. Pero en realidad para mí todos los cantos son alabanza, salvo algunos que pueden significar o pueden tener un significado de adoración para Dios. Pero luego, la adoración para mí es un estilo de vida, porque significa, o para el ser humano, tener un amor profundo, ilimitado hacia Dios, haciendo referencia a que todo lo que nosotros hacemos, cómo pensamos, cómo hablamos, tiene que ir alineado a lo que es la voluntad de Dios. Bueno, y ese es para mí y para vos. Creo que igual la alabanza y la adoración para mí es un estilo de vida. No es algo que se ve mientras yo voy a la iglesia, sino que algo que la gente que me rodea, mi familia, compañeros de clase, compañeros de trabajo, quien sea, miran cómo yo estoy actuando. Entonces, cuando vienen situaciones difíciles, ahí es donde se demuestra realmente quién es un adorador genuino, quién es un verdadero adorador. Porque estamos acostumbrados que
cuando las cosas están bonitas. Entonces, estamos acostumbrados, por lo general, que alabamos con júbilo, con danza, con gritos, con todo lo que tengamos a mano. Si es posible, levantamos la silla y la estrellamos contra la pared. Pero lo hacemos cuando estamos bien, cuando nos faltan finanzas, cuando nos falta comida, cuando nos falta salud, cuando no hace falta la unidad en la familia. Pero cuando vienen procesos, cuando vienen tribulaciones, se nos olvida quién es que está permitiendo los procesos y las tribulaciones. Entonces, para mí, la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Porque yo tengo que demostrarlo, esté bien o esté mal. No es el momento en que yo llego a cantar en la iglesia. Eso no es alabanza. Ahí hay un momento de comunión, ahí hay una convocación en el pueblo y hacemos un tiempo de alabanza, ya sea de júbilo, de exaltación, de alegría, de guerra incluso, porque hay cánticos que son de guerra, y lo hacemos de una manera como en convocatoria. Estamos ahí todos en masa, por así decirlo, y estamos toda la congregación. Pero eso para mí no es mi alabanza. Mi alabanza se ve allá en lo íntimo y yo lo demuestro todos los días donde sea que yo ande. Porque la gente tiene que ver a quién es que yo alabo, a través de mí. Se supone que yo soy un espejo de lo que Dios ha puesto o de quién es Dios en mí. Entonces, si yo alabo, si yo adoro, la gente tiene que ver que yo soy diferente. Y esa diferencia va a hacer que la gente quiera tener lo que yo tengo. Aunque muchas veces para la gente, y siempre esté ese comentario, no sé qué tiene esa persona, pero yo quiero eso. Entonces ahí eso, la alabanza, la adoración para mí es un estilo de vida. No es algo que se demuestra un lunes, un jueves, un miércoles, sea el día que sea, un domingo. No se demuestra la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración se demuestra todos los días. De lunes a domingo 24/7, aún estando dormido. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo quiero aperturar la historia de la samaritana en un punto específico cuando Jesús se encuentra con ella o ella se encuentra con Jesús. Pero para aperturar eso quiero mencionar lo que dice este versículo en Hechos 13:22, que Dios testifica y dice que en David encontró a un hombre conforme a su corazón, porque él estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y en la historia de la samaritana vemos que están ahí en el pozo. Y Jesús le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, tales adoradores son los que Dios busca, los verdaderos. Y como decía al inicio, para mí la adoración es un amor profundo por Dios. Como vos decías, también es un estilo de vida que lo demuestro, no solo estando en la iglesia cantando y levantando las manos, sino como eso en mi intimidad lo reflejo también en lo público, en mi servicio a Dios, yendo a la iglesia, sirviendo a mi comunidad, sirviendo a los hermanos. Pero hay algo interesante que dice en 1 Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y conectando con el concepto de un amor profundo hacia Dios, hay cosas que le son reveladas solamente a los que se conectan con Él, a los que le aman. Entonces hay misterios que Dios ha preparado para los que le aman, para aquellos que su vida es una adoración continuamente. E incluso menciona al Espíritu Santo como la conexión para la revelación de esos misterios. O sea que un adorador, un verdadero adorador, que también menciona el Espíritu, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de que Dios revela misterios, algo que a mí me sorprende mucho
Dice Jeremías 33:3. Siempre ocupamos esto para la gente inconversa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice la palabra clama a mí. O sea, no es que solamente me voy a arrodillar y entonces Dios ahí se me va a revelar. Clamar lleva algo más que estar 5 minutos arrodillado. Clamar es buscar, pero con desesperación. Y lo que a mí me gusta es, clama a mí. Como decir en inglés, cry out. Ajá, es como que estás gimiendo por aquello porque lo necesitas desesperadamente, así como cuando una mamá está en un hospital y su hijo no puede respirar, busca y yo creo que hasta le quiere arrancar la cabeza al doctor porque no sabe ni qué hacer. Así, ni más ni menos. Entonces, dice, clama a mí, o sea, clámame a mí, búscame a mí, eso es lo que Dios está diciendo, búscame a mí. Cuando me busque a mí, entonces hay revelación. Y algo que podemos nosotros bien decir exclusivamente es que cada vez que nosotros buscamos la presencia de Dios, siempre vamos a tener revelación. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, siempre hay una sabiduría nueva, hay una revelación nueva. Y hablándolo un poco más allá, vamos a quitar un paradigma, vamos a quitar un esquema, vamos a matarle una vaca sagrada ahorita. A ver. Porque la gente cree que los adoradores son los que están en el altar. Y no es así. Los adoradores no están en el altar. Y puedo decirlo así. La mayoría de los que están en el altar no saben lo que es ser un adorador. Y puedo llegar a decir que los que están abajo, muchas veces los que están allá en la congregación, solo son criticar a los del altar. Y los que están en el altar solo son criticar a los de abajo. Sí, porque eso es como una competencia de que si no sentiste la presencia de Dios en un servicio, es culpa de los de la alabanza. No, es que si el de la alabanza no me está ministrando nada, yo voy a buscar la presencia de Dios. Ha sido una guerra silenciosa. Sí. O sea, si el que está ministrando allá, el que está dirigiendo allá la alabanza, no me está aportando nada en la atmósfera, no está cambiando el ambiente en lo espiritual, entonces yo tengo la responsabilidad por mi vida. Yo tengo la responsabilidad de ser y buscar ser un verdadero adorador. Dice la Biblia, busca adoradores. El Padre dice que no busca cantores ni músicos expertos. No son expertos, ni los perfectos, ni nada. Ahora, bien decíamos, la alabanza y la adoración no es un lugar, no es un domingo en una iglesia, en un edificio. La alabanza y la adoración es una atmósfera. La adoración es una atmósfera. El lugar de la presencia de Dios es una atmósfera. Y ese lugar se va a presentar donde yo busque y donde yo decida adorar a Dios. Si yo adoro a Dios en el parque y lo hago de verdad, ahí Dios se va a manifestar. Así como el mismo Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Cuando Él dice en mi nombre, lo está diciendo en el Espíritu. Cuando estén congregados es porque está de verdad, porque están físico, en cuerpo ahí. Entonces, donde sea que estén, pero haya un acuerdo. Entonces, ahí dice Jesús mismo, yo voy a estar en medio de ellos. Y sucede que muchas veces hay muchos ministros de alabanza, o bueno, lo voy a poner así, hay muchos cantores, hay muchos músicos que no tienen la presencia de Dios, porque no han sabido el significado de lo que es alabanza y adoración. Creen que alabanza son los cantos rápidos, los pentecostales, que la adoración es levanto. Los cantos saben. Aunque no tenga fuerzas. Eso no es adoración. La adoración es algo que yo hago todos los días, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, con cómo yo le testifico a la gente. Cuando yo le testifico a la gente de lo que Dios está haciendo conmigo, yo le estoy dando toda la exaltación a Dios. Y eso es parte de una adoración. Y encerrándolo en una manera integral, como lo decía con David, alguien que está dispuesto a hacer mi voluntad. Ese es un adorador.
Un adorador es aquel que le dice no a la carne y que le dice sí a Dios. Ahora, fíjate bien, David, fornicario, adúltero, asesino, Asesino, y mentiroso. Dios lo llamó conforme a su corazón. Porque no estamos diciendo que un adorador va a ser perfecto, No. de pie a cabeza, rubio, ojo celeste, piel dorada. Yo creo que por eso es que muchas de las personas, como decía, que están abajo, cuando conocen que tal vez uno de los músicos arriba tal vez tuvo una debilidad, para ellos ya la adoración no es la misma, está contaminada. Pero no es que depende de la persona que está ahí arriba, porque la adoración en la iglesia, yo voy a transmitir lo que en mi intimidad yo hago a la iglesia. No es que hasta ahí yo voy a conectarme con Dios. Y por culpa del músico, tal vez que tuvo una debilidad, no me voy a conectar. No, eso no tiene por qué impedir que yo me conecte con Dios. Ahora, sucede que como humanos religiosos, porque la religiosidad está arraigada horriblemente en todas las congregaciones, creemos de que si alguien falló, no es apto para tener nuevamente la presencia de Dios. Y mira lo que sucede con David. Llegó el sacerdote y le hizo ver su error. Y lo que David hizo fue que se postró en tierra. Y en ese momento comenzó a pedirle a Dios perdón. La voluntad de Dios, o que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no significa que no vamos a tener errores, sino se trata de el cometer el error, pero reconocer mi equivocación y buscar nuevamente el rostro de Dios. ¿Qué fue lo que dijo David? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando él se humilló, cuando él, por así decirlo, hizo su reconciliación con Dios, él le dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahora, el que es adorador y cuando entra a la presencia de Dios, entonces tiene un mayor nivel de revelación. Y lo puedo decir muy personalmente, porque nosotros que estamos sirviendo en casa del Padre, hemos tenido la experiencia de, y eso no es de que pasó hace 6 meses, sino que hablamos actualmente en cada servicio, Dios habla algo nuevo a través de la alabanza. Yo siempre me he tomado muy a pecho esto de que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Dios te habla a través de la palabra. Yo no quiero como que pongan a la alabanza por encima de la prédica o las ofrendas por debajo de la prédica y la alabanza. No, todo está en un mismo nivel porque todo es importante. Todo es parte de un servicio, de un acto de adoración para Dios. Pero la Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo alabo, Él se mueve a mi favor. Cuando yo alabo, Él pelea mis batallas. O fíjate bien en esto. Algo que sucedía cuando Moisés levantó sus manos. El pueblo de Dios prevalecía contra los enemigos. Algo que sucedía también es que antes de que las murallas cayeron, ellos dieron gritos de júbilo, sonaron las trompetas, sonaron los chofares. Eso es parte de un servicio de alabanza, de adoración, de júbilo. Y entonces ahí se vieron milagros. ¿Qué es lo que sucede con nosotros en la iglesia? Como hemos sabido y sabemos y reconocemos que necesitamos la presencia de Dios para ser verdaderos adoradores, entonces en cada servicio, mientras estamos alabando, mientras estamos adorando, y ya ha sido algo consecutivo de este año porque nos hemos propuesto buscar más la presencia de Dios, es que en cada servicio Dios está haciendo milagros. En cada servicio Dios está sanando a la gente. En cada servicio Dios está liberando la alma. Dios está salvando a las personas. No podemos decir de que ha sido una vez al mes. No podemos decir que hemos visto milagros solamente en las campañas. Gloria a Dios por las campañas evangelísticas, por las campañas de sanidades y milagros. Pero ¿qué está sucediendo en la iglesia? Las sanidades no eran un día, no eran para un día específico. A Jesús lo criticaron por hacer un milagro un día sábado o el día de reposo.
pero los milagros es para todos los días. Y la gente está acostumbrada de que, hoy es domingo y es un domingo de milagros. ¿Y quién dice que Dios no puede hacer un milagro un día jueves o un día miércoles? Y lo digo un día jueves porque esos son los días de servicios nuestros. Sí. Pero nosotros que hemos experimentado, y yo muy personalmente, cuando he entrado a la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración, yo he tenido la experiencia de cómo mis ojos espirituales han sido abiertos. Y he podido ver literalmente cómo del altar fluyen las corrientes de la gloria de Dios. He visto incluso cómo Dios está sanando los cuerpos. Y cuando Dios me ha permitido eso, el Espíritu me inquieta a tener que declararlo. Porque una cosa es que Dios te lo haga sentir, pero ¿de qué sirve si yo no solté esa palabra? Yo tengo que testificar de lo que Dios está haciendo conmigo en ese momento y soltar esa palabra en la atmósfera, porque a través de la adoración y la alabanza del pueblo, entonces ahí es donde Dios se está manifestando. No, y algo muy importante que lo que pasa en la atmósfera es que hay una aceleración en el espíritu. Hay una aceleración en el espíritu porque tal vez milagros que iban a tardar meses, años quizás, o tal vez ya ni se le miraba, por decir así, la luz al final del túnel. Suceden instantáneamente, o después del servicio escuchamos milagros de sanidades, han ocurrido salvaciones también. Y todo tiene que ver también encerrado a la atmósfera de la alabanza, como decís, que Dios se mueve en esa atmósfera de alabanza. Un ejemplo muy claro está cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto y manda a Moisés y le dice, dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan al desierto a celebrar fiesta. Y un camino que le iba a tomar 3 días, después se le convirtió 40 años porque se desenfocaron. No fueron a hacer lo que Dios quiso que ellos hicieran, que fueran a celebrar fiesta, que fueran a alabar. Pero nos alejamos tanto del milagro porque lo que sucede en nosotros es que nos desenfocamos y cambia nuestro corazón de adorador o un corazón nuestro corazón o la alabanza, perdón, en medio de un servicio. Y cuando ocurre eso, no nos conectamos a la atmósfera y nunca podemos ver los milagros. Ahora, algo que sucede es que la gente cree de que si no está 30 minutos orando, 1 hora, hora y media orando, entonces no pueden sentir la presencia de Dios. Y nosotros, que ya tenemos una relación con Dios, y si usted todavía no lo tiene, y si ustedes todavía no han experimentado eso, tienen que experimentarlo sí o sí. Porque cuando yo tengo una vida de oración, una comunión con Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de alabanza, ya tengo mi estilo de vida para Dios. Entonces, para mí, entrar a su presencia será demasiado fácil. Dios para mí no está lejos. Él está aquí conmigo. Y donde yo derrame mi espíritu y mi corazón delante de Él, se va a manifestar, pero así, instantáneamente. Y es algo que hemos experimentado en los tiempos de renovación que hemos estado haciendo a partir de este año. Porque desde el momento en que nosotros empezamos a orar, la atmósfera se carga de gloria. No es de que pasamos 10, 15, 20 minutos, no. Desde el momento en que le dice, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a consagrar este tiempo. Y está la congregación unida. Y desde el momento en que comenzaron a levantar sus manos, porque hay un equipo que ya viene preparado de la intimidad. Porque eso es algo importante. Yo llego a la iglesia a demostrar lo que yo pasé en la intimidad con Dios. No es que yo apenas voy a buscar a Dios a la iglesia. Yo cuando estoy en el altar, como ministro de la alabanza, no llego a provocar una presencia ahí. Yo ya llevo la provocación de la presencia. Porque yo ya lo busqué en la intimidad, en las madrugadas, en las noches, cuando Dios me dice que yo me levante, a esa hora me levanto. O mientras estamos barriendo, mientras estamos cocinando el domingo en la mañana, mientras se está limpiando,
ponemos las músicas aquí y empezamos a cantar, empezamos a adorar, y ahí Dios comenzó. Y lo que Dios hizo aquí, y sos testigo de que en este domingo que pasó, una atmósfera que se desató, pero desde el momento en que se agarró aquel lugar para decirle, hermano, consagramos este tiempo. Así es, y no, Y un canto que nunca había salido, y pasamos, ¿cuánto? 45 minutos. sí, eso quiero decir, que, o sea, no hubo tiempo de alabanza, o sea, los cantos pentecostales de júbilo, no hubo ese tiempo, o sea, se agarró el micrófono, intercedimos unos minutos, vino la adoración y la atmósfera completamente cambió. Y sucedió algo extraordinario porque fueron 45 minutos que la gente no sintió. Y la gente levantó sus manos. Yo cuando miré, la gente ya estaba quebrantada y ni siquiera habíamos empezado a cantar. Porque hay gente que cuando escucha un canto, ¡ay, ese es mi canto! Voy a empezar a llorar porque ese es el mío, porque yo lo escucho. Eso te está ministrando los sentimientos, no está ministrando a Dios. Sí, y también, bueno, yo lo digo también al ámbito de la música, los cantos de júbilo. Hay gente que porque no es cumbia, no es una salsa, no se mueve, no aplauden nada. Si no son los coritos viejos o las 7 vueltas o así se alaba a Dios, entonces la gente no salta, no se ponen a remolinear. Pero entonces, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que le estás dando a Dios? ¿O qué es lo que le estás dando a tu carne? Porque la gente cree que estar en avivamiento es cantar así se alaba a Dios todos los días. Y no es así. Sí. Ahora, este domingo, ¿qué pasó? Comenzamos con Santo es el que vive, Santo es el que reina, y comenzamos a declarar solo la santidad de Dios. Y eso es alabanza. Eso es adoración. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que los 24 ancianos rinden sus coronas, que los otros seres vivientes se postran delante, y todos los ángeles que están ahí comienzan a declarar Santo, Santo, Santo. Cuando entendemos lo que sucede en el cielo, cuando tenemos la revelación de lo que sucede en el cielo, entonces tenemos nosotros, y lo puedo decir muy personalmente, yo tengo una carga espiritual de que lo que sucede en el cielo suceda también aquí en la tierra. Porque es lo que Jesús nos enseñó a orar. Lo que pasa ahí en el cielo, que así sea también en la tierra. Y es como, para mí, algo tan importante, porque es como un ensayo, y nuestra pastora siempre nos lo ha dicho así. Cada vez que nosotros adoramos y alabamos, es como un preámbulo, un ensayo, el backstage de lo que nosotros vamos a hacer durante la eternidad. Entonces, si yo no adoro aquí en la tierra, ¿cómo voy a esperar a adorar en el cielo? Si yo no me derramo delante de Dios, ¿cómo voy a esperar derramarme o al menos entrar al cielo? Y de todos modos la promesa está ahí. ¿Por qué tener que esperar ir hasta el cielo si lo podemos experimentar aquí? Y con la oración que mencionaba, Jesús mismo lo dijo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que venga tu reino. Siempre Jesús declaraba eso. Y eso que hacía Jesús, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del que lo envió, era adoración. Él estaba con la adoración, haciendo la voluntad de Dios, trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra. Y es algo que a veces nos cuesta, por lo que decíamos al comienzo, o nos fijamos en el que está arriba, o el de arriba se fija cómo está la gente que está abajo. Eso es un pleito de siempre. Y te lo digo porque a mí me pasó. Yo tengo... Desde que naciste. Tampoco así, pero tal vez unos 14 años ya en la experiencia de estar en un altar ministrando. Y era aquella cuestión de que si vos no mirabas que la gente no levantaba las manos, la comenzaba a regañar del altar. Sí, y pasabas más de 30 minutos regañando a la gente y se te olvidaba cuál era tu propósito. No, y la carga que tiene un ministro, porque uno quiere que la atmósfera o el ambiente esté liviano y que esté preparado para la hora de la enseñanza. Para la hora de la enseñanza. Y ver a las personas que están abajo con una cara y que no se bostezando. Bostezando. Entonces aquí es donde vamos. La adoración no es de un altar. Si hay una persona
que solo levanta las manos cuando está en el púlpito, bájelo. Porque ese no es adorador. Ese quiere ser un protagonista, pero lo único que quiere hacer, su enfoque principal es que la gente lo esté viendo. Y yo ahí siento como una ligera pedrada cuando, por ejemplo, un ministro de alabanza visita otra iglesia y no levantan las manos. No levantan las manos. Visitan otra iglesia, brincan, dan vueltas, pegan gritos, hacen sonidos de chofar, hacen de todo, dan las volteretas que quieran. Pero cuando llegan a la iglesia, ¿qué hacen? Cuando lleguen a su casa, ¿qué hacen? Ujú. Porque yo he tenido la experiencia y he visto desfilar tantos músicos que han estado a la par de mí, tantos cantores que han estado a la par de mí, que cuando agarran un micrófono, hermano, levante sus manos, hermano, cierre sus ojos, hermano, abra la boca. Pero cuando no les toca cantar a ellos, ¿qué pasó? Están ahí abajo, con las manos en los bolsillos, o a la hora de la alabanza y la adoración, llegaron tarde, les da igual. Entonces, yo no puedo ser, y para no sonar tan fea, ¿verdad? Tan grosero ahí, yo no puedo ser una farisea diciéndole, hermano, levante sus manos, si la gente no me ve a mí, que yo lo hago primero. Por eso es un estilo de vida. Ahora, eso es para los que están en el altar, pero los que están abajo, estamos hablando de que la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Y hablamos que la adoración es una atmósfera, la presencia de Dios no es un lugar, es una atmósfera. Entonces, si yo busco la presencia de Dios, a mí no me va a importar si el que esté en el púlpito anda en pecado o no anda en pecado. Si yo voy a la iglesia y yo soy un verdadero adorador, donde yo busque a Dios, cuando yo me decida buscarlo, Él se va a manifestar. Ahí se me va a quitar el pretexto de, es que la alabanza hoy no me gustó. Hermano, si a usted no le gustó la alabanza, no es para usted, es para Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, de que es que hoy la alabanza no me gustó, hoy no fluyeron los de la alabanza, no fluyeron los de la alabanza, o usted le hizo más caso a lo que había en su cabeza, o los problemas que estaban en la casa, en el trabajo, donde sea, y eso le impidió adorar. Porque muchas veces el problema somos nosotros, no son los demás. Entonces, si yo quiero adorar, yo tengo que disponerme. Yo no voy a esperar de que alguien más cambie la atmósfera para que yo pueda adorar. Porque yo tengo que adorar primero. Yo creo que hay que quitarnos esa mentalidad de la iglesia del Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora el lugar que uno llama altar es solamente una plataforma. Al lugar donde verdaderamente entramos es a la presencia de Dios. Y eso no ocurre en el altar, ocurre en toda la congregación. Exacto. Y muy importante lo que decís. Yo creo, y algo que para mí ha sido puntual, lo que yo soy en la intimidad lo voy a demostrar en público. Y eso no va a depender de que si el que está al lado, incluso el que está al lado mío, adora o no adora, si el que está al lado mío está llorando o se está quejando, no. Yo creo mi propia atmósfera, no espero que otro la cree por mí. Entonces, es algo que tiene que ver interno y quitarse muchas barreras como las que mencionabas al comienzo. Ahora, yo creo que, bueno, eso hablándolo de mi ámbito muy personal, para mí Dios ha puesto una carga demasiado grande, ya tal vez hablándolo de unos 6 años atrás, desde que yo estoy trabajando en lleno en casa del Padre. Porque desde que el Señor a mí me comenzó a entrenar en esto, porque no puedo decir que tuve otro maestro más que el Espíritu Santo, más que la misma presencia de Dios. Y a como todo pionero, a como toda persona que está arrancando en una iglesia desde cero, levantándola desde sus cimientos, desde sus primeras bases, y todo aquel que ha trabajado en una congregación así, sea de la denominación que sea, sabe lo difícil que es poder conseguir, o como nosotros decimos, armar un ministerio de alabanza. Y algo que Dios ha puesto carga sobre mí es enseñar a la gente a ser un verdadero adorador, a ser
un verdadero ministro de alabanza. Porque a mí me gusta mucho en la historia de Samuel, cuando él dice que en presencia de Elí, el joven Samuel, siendo un joven, ministraba a Dios. O sea, él era agradable para Dios. Y entonces Dios hacía descender su presencia. Que pienso yo que ese es un buen tema que podríamos tocar en el segundo episodio. ¿De qué se trata o cómo es eso de ministrar a Dios? Ministrar a Dios, porque la gente dice, hermano, vamos a ministrar al pueblo. Pero ¿qué hay que hacer para ministrar al pueblo? Es que primero es con Dios. Exacto. Pero Algo sorprendente eso, o sea, y te lo digo así porque la carga que Dios puso en mí hace años atrás de levantar una escuela de ministros de alabanza. Y ya hicimos una escuela y estamos a punto de abrir o reaperturarla nuevamente. Porque la gente creyó que iban a salir tocando bajo, tocando piano y toda la vaina ahí. Entonces a lo que vamos es, estamos en la reapertura nuevamente de la escuela de ministros de alabanza y la gente creía de que iban a salir siendo todos unos Pavarotti, cantando hasta más no poder. haciendo unos solos de guitarra. Ah, bárbaros, brutales. Pero se llevaron la sorpresa de que en los 2 meses de escuela de ministros de alabanza comenzaron a entender lo que significa ser un ministro de alabanza. ¿Cuál es la función de un ministro? ¿Cuál es mi deber como ministro? ¿Cuál es mi rol en la iglesia? Y esto no solamente es para los que están en un altar, porque ministros, todos debemos ministrar a Dios. Eso te iba a preguntar. Entonces, no significa que si yo soy músico o no lo soy, de todas maneras puedo entrar a la escuela. Pueden entrar y tienen ¿cómo te digo? Tienen como 2 privilegios. Yo me destaco más en el ámbito de las clases vocales, de lo que es el canto, armonía, entonación. Entonces, la Escuela de Ministros de Alabanza, por los momentos, se trata de la enseñanza bíblica, la edificación, que la gente entienda lo que es ser un ministro de alabanza. Y junto con eso, conectamos lo que son técnicas vocales, ensayos, lo que son articulaciones vocales, para que la gente que es cantora en la iglesia, por los momentos estamos solo con vocalización, pero para todos aquellos cantores de la iglesia puedan irse con un conocimiento de la palabra, que tengan una revelación nueva, pero al mismo tiempo conectado con esto va lo que es la vocalización, la entonación. Entonces ya lleva ahí lo técnico, lo espiritual, que es lo primordial, ese es el enfoque de la Escuela de Ministros de Alabanza, se une con lo técnico, que son las clases de vocalización. Y me parece súper importante porque así estar en una plataforma y estar como bien fundamentado. No es solo como que subirse y vamos a hacer la lista de canto este domingo, sino que haya un fundamento, ¿verdad? De por qué están haciendo y sobre todo una revelación. Porque antes de estar ahí arriba tuvo que haber habido una conexión en el espíritu, pero ¿qué vas a decir? Ahora, te puedo dar testimonio de que uno de los frutos más grandes que yo puedo dar testimonio y puedo dar fe de que nació de esa escuela es el joven que hoy está cantando con nosotros. Primero que nada, ese chaval no cantaba ni la chalupa cuando entró a la Escuela de Ministros de Alabanza. Pero mi enfoque no era quién canta bonito y quién no. El talento se desarrolla. Mi enfoque y lo que Dios ha puesto en mí ha sido enseñarle a la gente lo que Dios me hizo aprender a mí. Que la gente entienda la importancia de la adoración, de mi vida de adoración, de mi vida de alabanza. Y él, esta persona, este joven que hoy está trabajando con nosotros, es un joven que hoy ha crecido su fe, es parte de un equipo de las casas de bendición que nosotros tenemos a cargo, y es una persona que tiene tanta responsabilidad que en el momento que vos le decís va a dirigir esta intercesión, la misma atmósfera que Dios crea a través de nosotros, Dios la crea a través de él, porque hay una conexión espiritual
Y la gente se sorprende. Y yo misma me sorprendo. Y su mamá siempre... Yo me sorprendo porque cada vez que estoy de cumpleaños, su mamá me escribe y me dice, yo le doy gracias a Dios porque mi hijo llegó a casa del Padre y tiene la oportunidad de trabajar al lado suyo. Y Dios la ha usado a usted para que Dios cumpla su propósito en la vida de mi hijo. Siempre, eso es algo que ella me recalca cada vez que me da un mensaje de agradecimiento. Porque este chaval, podemos decirlo así, porque es un cipote, como hablamos nosotros en el buen guanuqueño. O el buen nicaragüense. En el buen nicaragüense. Es que, a pesar de su corta edad, ha sabido honrar a Dios. Y como la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Ha sabido y ha agarrado la revelación. Porque hay gente que se le revela algo y se quedaron en el limbo, literal. Pero él agarró, él absorbió la revelación. Y hoy en día, mientras él canta, mientras él está adorando, Dios le habla y él le habla al pueblo. Y las cosas cambian, las atmósferas cambian. Y eso es algo que no se ve en todos lados, no se ve en todas las iglesias. Ahora, no estoy diciendo que nuestra iglesia es la mejor de todas, pero algo que sí nosotros debemos, y de lo que yo puedo sacar pecho es de que Dios se mueve cada vez que nosotros adoramos, como equipo, o si estamos solos. Y los testimonios no se acaban, porque de pronto, mire, fíjense que en tal casa de bendición, mientras adorábamos, yo estaba escuchando este canto, tuve este sentir, y la gente comienza a compartir todo lo que Dios hace a través de la adoración. Entonces, creo que esta es la mejor invitación que podemos hacerle a todos, a que sean parte de la Escuela de Ministros de Alabanza, para que entiendan realmente. Sos cantor, músico, no sos nada, querés ser. Está abierta la invitación, las inscripciones están totalmente abiertas. De cualquier información que necesiten, vamos a dejar las redes sociales por acá para que nos puedan escribir en privado y entonces ahí se les va a dar toda la información. Ahora, recuerden que estamos hablando con un enfoque técnico, pero el primordial es el espiritual. Eso es lo más importante. Y esa es la carga que Dios puso en mí. Entonces, es necesario que la gente hoy en día entienda lo que significa ser un ministro. Un ministro no es el que tiene el micrófono. Ministro es aquel que sabe a qué llegó a un lugar. Por ejemplo, si yo llegué a adorar a Dios a la iglesia, ahí yo sé a lo que voy. Y si yo estoy en mi casa y estoy sola o está toda la people, como decimos nosotros, sea donde yo esté, sea lo que yo estoy haciendo, si yo ahí dispongo mi vida, si yo dispongo mi corazón, ahí Dios se tiene que manifestar. Excelente. Yo creo que con todo lo que hemos hablado en estos minutos aquí en podcast, queremos dejarles abiertas a las personas, ¿verdad? Que número uno, a que lo compartan, porque así nos ayudan a llegar a más personas que necesitan de este tipo de temas, y más cuando hablamos acerca de ser verdaderos adoradores. Y esperamos pues también sus mensajes para todos aquellos que quieran información sobre la Escuela de Ministros de Alabanza. Ahora, si tienen alguna pregunta o si hay un líder de alabanza que está aquí y está escuchando esto, está viendo este video, deje su pregunta. Sí. Pregunte que nosotros le respondemos ya sea en el mensaje o en el siguiente y ahí lo vamos a estar mencionando. O lo subimos en historias de También. Instagram. También, nosotros, yo creo que Dios ha puesto esa carga para que lo que Dios nos enseñó, podérselo dar a otras personas también. Y para eso está este podcast. Es un lugar de encuentro. Y para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, estamos abiertos para leerlos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, mi amor, por acompañarme. Gracias. En esta locura que estamos haciendo, pero muy importante. Que la pasen bien y que tengan un lindo día. Gracias. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.